Yo fui campeón amateur de boxeo en Marruecos. No pasé de allí. Lo dejé. Voy a leer Mateo 3, 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió diciendo: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos se le abrieron, fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Que Dios bendiga su palabra. Hoy tenemos bautismos. Seguramente estas personas, como todos los hispanos, fueron bautizados al nacer. ¿Por qué? ¿Por qué la Iglesia Católica bautiza a los niños? Dicen: para quitar el pecado original. Nunca se ha dicho una monstruosidad tan grande como esta. Que se bautiza al niño recién nacido para quitar el pecado original. ¿Qué pecado original? El de Adán y Eva en el paraíso. ¿Y qué culpa tengo yo de lo que hicieron ellos? ¿Por qué culparme a mí? Los niños no tienen ningún pecado original. Dios no sería justo si en cada niño que nace ya viniera con el pecado al mundo. Pensad en esto. Si el bautismo de la Iglesia Católica a los niños es para quitar el pecado original, está diciendo que cada niño que nace ya nace con el pecado. Esto no es así. Los niños no nacen pecadores. El alma que pecare, esa morirá, dice Ezequiel. Los niños no nacen pecadores. Cristo dijo que de los niños es la entrada al reino de los cielos. La Iglesia Católica dice: bautizamos al niño para que tenga entrada al reino de los cielos. Pues no hace falta bautizarlo, porque dice la Biblia: de ellos es el reino de los cielos, en Lucas capítulo 16. Por otro lado, dice que los niños que no son bautizados al nacer van al limbo. En el limbo están los que inventaron ellos. ¿A qué limbo van al niño? ¿Qué es el limbo? La Iglesia Católica dice: el limbo
es un lugar donde no se ve a Dios, pero tampoco es el infierno, no se sufre. ¿Por qué estos inventos cuando la Biblia no dice absolutamente nada de esto? El limbo no existe. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Hay más bienaventurado y más limpio de corazón que un niño? ¿Por qué la Iglesia Católica dice tantas mentiras para justificar el bautismo de los niños? Seguramente las personas que se van a bautizar hoy, como todos los hispanos, han sido ya bautizados al nacer por la Iglesia Católica. Pero ese bautismo en absoluto no vale, porque el bautismo, la Biblia dice, el bautismo es para los creyentes, para los que creen. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pues señor sacerdote, si el bautismo es para los que creen, ¿puede creer un niño? ¿En qué puede creer el niño? Si no tiene edad para esto. El bautismo en la Biblia es para los que se arrepienten. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de los pecados. Pero ¿de qué se puede arrepentir un niño? ¿Dónde voy con todo esto? Voy a decirles a ustedes que seguramente las personas que Jesús va a bautizar hoy ya fueron bautizadas al nacer. Fueron bautizadas al nacer en un bautismo completamente equivocado. El bautismo es para aquellos que lo deciden personalmente. La Biblia habla de Felipe y un político que viajaba con él en una carroza, y Felipe empieza a hablarle del bautismo. Y llega un momento en que dice el de la carroza, aquí hay agua abundante, ¿qué impide que yo sea bautizado? Simplemente que lo desees. Nadie impide el bautismo, simplemente que lo desees. Es para una vida nueva, el bautismo. Es la entrada. Lo que va a hacer nuestro pastor hoy con estas dos personas es la entrada a una vida nueva. Porque somos sepultados, escuchen, somos sepultados juntamente con Él, con Jesús, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es decir, que las personas que va a bautizar Jesús hoy entran a una vida nueva. ¿Y por qué el bautismo? ¿Por qué insistimos? Me están escuchando personas que necesitan ser bautizadas y lo van dejando, lo van aplazando. ¿Y por qué la importancia del bautismo? La importancia del bautismo, hermanas y hermanos, se ve en el mismo bautismo de Jesús. Vino a Juan de Galilea al Jordán. Cristo anduvo unos 20 kilómetros de Galilea al Jordán para ser bautizado por Juan.
Y si el bautismo era para perdón de los pecados, Jesús no tenía ningún pecado que ser perdonado. Nunca hubo él maldad, dice la Biblia, ni hubo pecado en su boca. Dicen que se bautizó, dicen los historiadores, que Jesús se bautizó un mes de enero. Y algunos historiadores lo concretan. Dice, se bautizó el 6 de enero. Debió hacer frío, pero el acto del bautismo era más importante que el clima. Un 6 de enero se bautizó Jesús. ¿Y por qué se quiso bautizar? Aquí se ve un tira y afloja entre él y Juan. Porque Jesús no tenía pecados que ser perdonados. Y cuando Juan lo ve, le dice, tú necesitas bautizarme a mí, no yo a ti. Y Jesús pronuncia una frase valedera para todos aquellos que aún no son bautizados. Jesús le dice a Juan, bautízame para que se cumpla toda justicia. ¿Qué justicia? La ordenada por Dios, que la persona tenía que ser bautizada. Entonces, ¿dónde va Juan Antonio? Voy a decirle a los que no son bautizados que no están cumpliendo toda la justicia de Dios. ¿Creo en Dios? Sí. Lo admito, lo propago. Pero no estás cumpliendo toda su justicia. ¿Por qué? Porque no eres bautizado. Bautízame, no para el perdón de mis pecados que no tengo. Bautízame para que se cumpla toda justicia de Dios. ¿Dónde voy? Voy a decirte, si todavía no estás bautizado, que lo pienses. Que lo decidas cuanto antes mejor. Porque si no estás bautizado, puede que creas en Dios, pero no cumple con toda su justicia. Dice Lucas que los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto a sí mismos, no siendo bautizados por Jesús. ¿Qué está diciendo Juan? Que los que no creían en el bautismo no eran los fariseos que no estaban cumpliendo con la justicia de Dios. ¿Por qué no te bautizas? ¿Qué te lo impide? Juan se le oponía diciendo, Mateo 3, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y la respuesta, deja que se cumpla toda la justicia de Dios. ¿Qué edad tendría Jesús cuando se bautizó? Los comentaristas del Nuevo Testamento dicen que Jesús tendría unos 30 años cuando se bautizó. Si Jesús tenía unos 30 años cuando se bautizó, ¿por qué la Iglesia Católica bautiza a los niños recién nacidos? ¿Por qué se bautizó? ¿Por qué se bautizó a los 30 años? Simplemente para demostrar que el bautismo era una cosa meditada, pensada, no era cosa de niños, no era una cosa infantil. El bautismo era importante
para la remisión de los pecados. Aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Le dicen a Felipe, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Y esto es importante para aquellos que se van a bautizar. Cuando fueron bautizados, cuando subieron del agua, el Espíritu de Dios descendía como paloma. Después del bautismo, el Espíritu Santo toma posesión de la persona. Ahora, antes de ser bautizado, no. Después de ser bautizado, el Espíritu Santo habita en ti. Y sobre todo, la voz del Padre. Hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Para qué más? Cuando Jesús te bautice hoy, la voz del Padre dirá, ahora, eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y si hay alguna persona que no lo haya pensado antes y que quiera ser bautizada, el pastor nuestro está dispuesto. Piénsalo. Si quieres oír la voz del cielo que diga, este es mi Hijo amado. Antes no. Antes del bautismo no. Después del bautismo. Es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Amén. Amén. Gracias.